¿Te ha pasado trabajar con todo tu corazón y sentirte invisible? Imagina el peso de un saco que parece hecho de tiempo y noches sin dormir. Cada hebra de la soga aprieta las manos. Cada paso es un contrato con el barro. Así comienza la vida de muchos hombres y mujeres que van a sus puestos de trabajo con la esperanza de que su esfuerzo sea reconocido. Hoy te contaré cómo un gran jefe, con un gesto sencillo y humano, puede cambiar no solo un día, sino una vida entera, y con ella transformar un lugar de trabajo para siempre. Bruno despertaba antes del alba. Había noches en que el frío le dolía en las costillas, y otras en que la culpa del descanso interrumpido le mordía el sueño. Si él descansaba, la carga quedaba. La finca de don Osvaldo estaba en una curva de la loma, y las mañanas olían a café quemado y tierra húmeda. Bruno caminaba por senderos que conocía como los surcos de sus manos. Conocía cada piedra, cada raíz que la carreta podía tragarse. Poncho, su compañero, era la voz amigable que llegaba temprano con un termo y una sonrisa. «Hoy hay mucho, hermano, sujétate». Poncho era quien traía agua cuando las gargantas amanecían ásperas y quien le tapaba la espalda cuando la lluvia picaba. Entre ambos se repartían la fatiga, las bromas y una fidelidad silenciosa. Don Osvaldo, el patrón, era hombre de voz corta y pasos largos. No era que él no trabajara, pasaba las mañanas revisando cuentas, los mediodías tomando decisiones. Pero su mirada no bajaba a los hombres con la frecuencia que debería. Sus órdenes eran como piedras que cortaban el aire, directas, secas, sin margen para las explicaciones o el cansancio. «Más rápido», decía, «no te detengas». Y cuando alguien tropezaba, la palabra era una sentencia que no curaba. Los pagos llegaban, sí, pero la palabra de reconocimiento no era moneda que circulara en su casa. A pocas colinas vivía don Juan. Si la finca de Osvaldo era una máquina que funcionaba con el ruido del martillo y el silbido de las quejas, la de don Juan era un lugar donde las cosas tenían nombre humano. Don Juan conocía los nombres de los hijos de sus trabajadores, sabía qué casa necesitaba un techo y cuándo una esposa estaba esperando un bebé. No se sentaba a ver pasar el día sin preguntar por la salud de un trabajador. Su liderazgo no era una lista de tareas, sino una presencia constante que se hacía visible en el saludo, en el descanso programado, en las manos que ofrecía para cargar cuando alguien no podía más. ¿Te suena familiar? Si esta historia te toca, quédate conmigo y suscríbete ahora para más relatos que nos ayudan a pensar en cómo lideramos y somos liderados. Las mañanas transcurrían. Poncho acudía al surco con una jícara y un refrán, y Bruno doblaba sobre sí mismo para sostener la carga. Qué importante es ver esas escenas. Las manos de Bruno, largas y labradas, la tela de su camisa pegada a la espalda por el sudor. Hay un cansancio que pesa más que la materia. Es el agotamiento de quien no es visto. Bruno lo sentía en la voz, en el gesto y en el silencio que dejaban las palabras no dichas. Una vez, después de un día sin tregua, Bruno se detuvo. El sol caía rápido y la niebla subía desde la fosa del agua. Había un momento en que la tierra parecía tragarse sus pasos. El barro se aferraba a las botas y la carga se volvía imposible. Poncho, sin abandonar su lugar, alzó la vista y vio cómo la espalda de Bruno cede. «Descansa un minuto, compadre», dijo. Bruno negó con la cabeza, por orgullo o por temor a perder el favor del patrón. Esa misma tarde, cuando la carreta resbaló en la grava y cayó en un charco oscuro, Bruno salió cubierto de barro. La ropa, un cuadro de fatiga, la cara, una historia escrita en polvo. Don Osvaldo pasó junto a él sin detenerse. Hubo palabras, más que un reproche, un comentario que taladró la dignidad. «Hazlo mejor la próxima vez, o busca otro trabajo», murmuró, sin reparar en la respiración entrecortada del hombre.
La escena que vino después fue silenciosa y brutal en su simpleza. Bruno se quedó sentado en el borde del camino, las manos aún temblando por el esfuerzo. La noche encendió estrellas sobre el pantano que reflejaban un cielo que parecía lejano. En ese momento, cuando todo parecía perdido, Bruno deslizó la cabeza hacia atrás y dijo una oración breve. Esa oración de quien no tiene grandes palabras, solo un corazón que pide. Señor, dame fuerzas para levantarme mañana. Ayúdame a no perder la esperanza. No buscaba milagros, buscaba sostén. Poncho, a su lado, le ofreció una manta y un sorbo de café caliente que sabía a consuelo. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Don Juan, que ese día había pasado por caminos cercanos, vio a Bruno. Había oído hablar de la finca de Osvaldo, de su producción y de su eficiencia, pero no conocía a los hombres que la sostenían. Lo que vio le heló el pecho. Un hombre cubierto de barro, sentado al borde del camino, con ojos fatigados y la dignidad arrastrada como una capa vieja. Don Juan descendió de su caballo sin formalidades y se acercó. No habló con altanería, no vino a juzgar. «Levántate», dijo simplemente y extendió la mano. Lo curioso no fue solo que lo ayudó a incorporarse, lo que siguió fueron gestos concretos, humanos y palpables. Don Juan ofreció un aguamanil, agua tibia para lavar el barro de las manos, una pieza de pan envuelta en su paño y una palabra que pocas veces pesa menos que una moneda. «Gracias por lo que haces». Y no fue un halago hueco. Don Juan observó las manos de Bruno, sus callos, el modo en que apretaba la soga y preguntó por su familia, por el tiempo que llevaba trabajando en la finca, por su salud. Escuchar en ese lugar fue una medicina. No es suficiente que un hombre produzca, tiene que ser visto, ha de ser escuchado, murmuró don Juan mientras limpiaba una herida menor con cuidado. Quizás lo que más sorprendió a quien mirara desde fuera fue lo que vino después. Don Juan no ofreció soluciones grandilocuentes ni promesas imposibles. Hizo cosas sencillas pero decisivas. Habló con su capataz para organizar turnos que dieran descanso real. Envió una partida de víveres para la familia de Bruno. Propuso que, en su propia finca, se estableciera una pequeña clínica móvil que pasara cada 2 semanas. Actuó con humanidad y responsabilidad. Nada de promesas mágicas, solo gestos concretos que devolvían la dignidad. Mientras tanto, la finca de don Osvaldo empezó a mostrar señales. No fue un castigo divino al que nadie pudo medir, fue más bien el efecto acumulado de un liderazgo que no contaba con las personas. Los trabajadores, agotados y desmotivados, comenzaron a buscar otras oportunidades. Los surcos quedaron sin cuidado, pequeñas plagas encontraron cómo entrar. La cosecha perdió brillo, porque el cuidado que necesita una tierra productiva exige tiempo, atención y un equipo que se sienta valorado. Don Osvaldo, que había medido todo en producción y cifras, empezó a encontrar cuentas que no cerraban. Los compradores, atentos a la calidad que había menguado, preguntaron por qué los frutos ya no tenían la dulzura de antes. En poco tiempo, la finca fue perdiendo valor. En una escena que no buscó dramatismos, don Osvaldo se encontró negociando la venta de una parte de sus tierras. No hubo gritos ni humillaciones públicas, solo la realidad de decisiones económicas que se toman cuando el capital humano se descuida. Bruno observó desde la distancia cómo la finca cambiaba de nombre en las escrituras. La historia, que pudo parecer una derrota personal, terminó por abrir una puerta inesperada. Don Juan, que había seguido de cerca el declive y conocía el trabajo de Bruno, hizo una oferta. No fue una compra simbólica. Compró no para ejercer dominio, sino para integrar, para rehacer un proyecto humano en torno al trabajo digno. Antes de firmar, don Juan llamó a Bruno y a Poncho y les habló con claridad. «No te vengo a salvar con regalos, te vengo a ofrecer un lugar donde tu trabajo tenga sentido y donde seas tratado con justicia. Aquí tendrás descanso, pago justo y reconocimiento. Si a mi lado quieres seguir, bienvenido». No hubo imposiciones, hubo propuesta.
Bruno, con la sospecha que la desesperanza deja en el pecho, preguntó por las condiciones. Jornadas razonables, compensación en tiempo y moneda, capacitación para ser responsable de una parcela y posibilidad de llevar a su familia mejores alimentos. Don Juan cumplió palabra. Implementó horarios que permitían descanso, pagó salarios conforme al esfuerzo y organizó un sistema de rotación para evitar que nadie cargara más de la cuenta. La recuperación física de Bruno fue visible en pocos meses. La piel recuperó tono, la espalda dejó de curvarse con urgencia y la sonrisa volvió tímida pero presente. Más importante aún fue la recuperación interior, saber que alguien se acuerda de tu nombre, que alguien agradece tu trabajo, genera una confianza que se traduce en cuidado por lo que haces. El campo se llenó de conversaciones. El buenos días dejó de ser fórmula y se convirtió en encuentro. Poncho, además, recibió una oportunidad para capacitarse como mecánico de los arados. Empezó a cobrar un poco más y a enseñar a jóvenes que antes solo conocían la navaja y la vida de jornal. Algunos podrían decir que todo esto fue suerte. Otros dirán que fue una intervención moral superior. Lo cierto es que la mezcla de humanidad y decisión práctica hizo la diferencia. Don Juan no prometió riquezas, ofreció justicia y herramientas para que la persona volviera a ser integral. La fe y la oración estuvieron presentes, sí. Bruno no dejó de orar en las noches, no como atajo, sino como sostén. En un momento, después de recibir una carta donde le confirmaban su nueva posición y condiciones, Bruno se arrodilló y agradeció en voz baja. Señor, gracias por abrir caminos donde no los veía. La oración fue el respiro del alma, no la receta mágica. Hay algo que conviene subrayar aquí. El buen líder no disuelve la responsabilidad personal del trabajador. Bruno tuvo que levantarse cada mañana, adaptarse a nuevas formas, aprender y confiar. Lo que cambió radicalmente fue el entorno. Cuando alguien en la posición de autoridad decide ver, escuchar y actuar, abre posibilidades que antes estaban selladas por el cansancio y la desesperanza. Esa acción de liderazgo es contagiosa. Los jóvenes de la zona empezaron a mirar a la finca de Don Juan no solo como un puesto de trabajo, sino como un lugar donde podrían crecer. La transformación se hizo visible también en la productividad y en la calidad de los frutos. Pero atención, no se trata de un modelo que promete prosperidad automática. La mejora llegó porque la gente estaba mejor, descansada, capacitada y valorada. El esfuerzo por sí solo no garantiza nada si se lo exprime sin cuidado. Un equipo cuidado produce mejor y por razones humanas, no por fórmulas mágicas. Don Juan invirtió en herramientas, sí, pero invirtió igualmente en tiempo de escucha, turnos de descanso y en la reparación de injusticias pasadas. En uno de los atardeceres, cuando el sol bajaba y el campo olía a tierra mojada, Don Juan se sentó con Bruno y Poncho. No fue una lección magistral, fue una conversación desde la humildad. Un jefe puede cambiar cosas, dijo Don Juan, pero no porque tenga poder, sino porque entiende que las personas son el corazón de cualquier proyecto. Si tú te sientes valorado, trabajas con dignidad. Si te sientes visto, cuidas lo que haces. Poncho, que ya tenía una tarea de formación en marcha, añadió: y cuando enseñamos, multiplicamos. No es cuestión de heroicidad, es cuestión de hábito. Si eres jefe, este es el momento para preguntarte, ¿qué gesto concreto puedes hacer hoy para reconocer a alguien? No hablo de palabras vacías, sino de acciones tangibles. Corregir una injusticia de salario, dar un día extra de descanso, escuchar la queja de quien se siente olvidado. Si eres empleado, busca líderes que reconozcan tu valor. Y si no los encuentras, cultiva la dignidad donde estés, porque incluso en la sombra se puede aprender a cuidar la propia labor. Antes de avanzar hacia la conclusión, permíteme detenerme en 3 claves prácticas que convirtieron a Don Juan en lo que llamamos un gran jefe. No son recetas infalibles, pero sí son prácticas concretas que puedes aplicar donde estés. Primera clave: ver y nombrar. No subestimes lo que significa llamar a alguien por su nombre y agradecer su trabajo públicamente. El reconocimiento constante es una vacuna contra la indiferencia. Segunda clave:
Actuar con humanidad. Esto implica organizar descansos reales, corregir injusticias salariales y ofrecer condiciones de trabajo seguras. La humanidad no es sentimentalismo, es responsabilidad práctica. Tercera clave, invertir en la gente. Capacita, da herramientas, permite que las personas crezcan en su puesto. Un jefe que forma líderes dentro de su equipo no empobrece su poder, lo multiplica. A modo de apoyo cultural, hay una sabiduría antigua que resuena con esto. Los libros de sabiduría recuerdan que el jornalero merece su salario y que la justicia comienza por el trato que damos a los más pequeños. No lo traigo como argumento doctrinal, sino como un eco que refuerza lo que ya vimos. La justicia laboral es una forma de sabiduría que conserva vidas y potenciales. Volvamos a la historia. La finca, con el tiempo, floreció de otra manera. No porque el jefe fuera un salvador omnipotente, sino porque creó condiciones para que la dignidad prosperara. Bruno, que había estado al borde del colapso, ahora dirigía una parcela con responsabilidad. Poncho supervisaba la mecánica y formaba jóvenes, y don Juan andaba por los surcos no para vigilar a su gente, sino para ocuparse de lo que solo un líder puede observar: el pulso del equipo. La comunicación se hizo normal, quejas escuchadas, propuestas consideradas y errores corregidos sin humillación. Don Osvaldo, por su parte, continuó su vida. No lo presento como un villano a destruir, lo presento como alguien que, por su forma de liderar sin mirar las personas, perdió la continuidad de su empresa y tuvo que reacomodar su vida. Hubo consecuencia, sí, pero no fue una venganza pública. La diferencia entre liderazgo humano y liderazgo frío no es solo moral, es práctica y económica. Los proyectos que ignoran a las personas terminan por volverse vulnerables. La lección para él y para todos nosotros es que el poder sin cuidado es frágil. A lo largo de la historia, la oración fue siempre un telón de fondo que sostenía el ánimo de varios personajes. Bruno oraba en sus noches de incertidumbre. Algunos hombres y mujeres rezaban al comenzar la jornada. Don Juan, en alguna ocasión, dejó entrever que su forma de liderar tenía raíces en una convicción de justicia que venía de su fe. En un momento íntimo, al ver a los trabajadores reunidos para planificar la siembra, don Juan puso su mano sobre la tierra y dijo, con voz baja: «Señor, danos sabiduría para hacer lo que es justo». No fue un discurso teológico, fue una oración breve, humilde, que pedía claridad y corazón. La fe fue acompañamiento moral, no mágica solución instantánea. Tal vez lo más contagioso fue la cultura que se instaló. La gente empezó a cuidarse. No necesitaban siempre la presencia del jefe para recordar lo que se hacía bien. Se replicaba la palabra de aliento, se enseñaba el oficio con paciencia, se corregía el error en privado y se reconocía el esfuerzo en público. Ese ambiente atrajo a otros, jóvenes que antes veían la finca como un sitio duro, ahora la veían como una escuela de oficio y dignidad. Al final, la historia nos deja con una pregunta práctica. Si tú fueras don Juan, ¿qué harías hoy? No te pido que esperes hasta una gran ocasión, te pido gestos concretos. Aquí tienes un reto sencillo. Hoy, sin demora, di en voz alta el nombre de un colaborador y agradece su esfuerzo. Ofrece un descanso extra, pregunta si alguien necesita ayuda real y toma nota de una injusticia para corregirla. A veces, un gesto pequeño tiene el poder de renovar un corazón. Antes de despedirnos, permíteme cerrar con una oración breve que resume el sentir de esta historia, dirigida a aquel que sostiene a quienes levantan la mirada en la noche. Señor, dame ojos para ver al que trabaja en silencio, manos para ayudar sin espectáculo y palabras que devuelvan la dignidad. Guía a quienes tienen responsabilidad para que actúen con justicia y compasión. Amén. Si esta reflexión te ha tocado, comparte este video con alguien que lidere equipos o trabaja en un lugar donde la dignidad necesita ser restaurada. Y si eres jefe, acepta este pequeño desafío.
Hoy, agradece en voz alta el esfuerzo de un colaborador y haz algo concreto que le devuelva tiempo o reconocimiento. Suscríbete para más historias que nos recuerdan que el liderazgo humano puede transformar vidas. La semilla de un buen jefe no brota por arte de magia. Germina cuando la gente es vista, escuchada y cuidada. Recuperar la dignidad en el trabajo no es un lujo, es una necesidad humana. Si dejamos que esa verdad guíe nuestras decisiones, seres humanos enteros se levantan del barro, vuelven a sonreír y hacen que el lugar donde trabajan sea finalmente un hogar donde florece la esperanza.